Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios Altísimo me los bendiga. En esta hora damos la gloria y la honra al Señor por darnos la gran oportunidad de poderle servir a Él, nuevamente llevándole la palabra del Señor a sus vidas, a sus corazones, y rogando de verdad que sea de bendición para usted y para los que oyen también, mis amados hermanos, este mensaje. En esta hora quiero darles las gracias al Señor de verdad por permitirnos predicar su palabra y orar también para que podamos verdaderamente, mis amados hermanos, poder cumplir con lo que el don que el Señor nos ha dado a nosotros también para poder llevar la palabra hacia sus casas. Vamos a orar y recordar el tema que estábamos viniendo predicando, que es acerca buscando la paz. Y ahorita vamos a recordar varias cosas y luego comenzamos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hermosa noche, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos las gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Quiero orar a ti para que bendiga, Señor, esta predicación, Señor, para que sea mucha bendición a los hermanos, que realmente puedan, Padre eterno, sentir que tú les edificas a sus vidas a través de tu palabra. Y quiero orar para que verdaderamente, Señor, todos dispongamos el corazoncito, Señor, como lo dispuso Esdras, para poder, Señor, realmente crecer y realmente poder, Padre eterno, hacer tu voluntad. En tus manos encomendamos este mensaje, esta pequeña predicación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana antepasada, más bien, mis amados hermanos, estábamos desarrollando un tema acerca de buscando la paz. Y ese tema de buscar la paz, verdaderamente tiene consigo muchas cosas importantes. Estamos basados en Filipenses capítulo 4, versos del 1 al 9. No lo vamos a leer, usted lo lee en su casa, porque por cuestiones de tiempo tenemos que ir desarrollando este tema. Ahora, la semana antepasada estuvimos viendo, mis amados hermanos, que una de las cosas que producen paz en el corazón de uno es mantenernos firmes. ¿Se acuerdan? Firmes en cuanto a nuestra lealtad a Dios, firmes en cuanto a resistir en el pecado, firmes en cuanto respecto a nuestro servicio hacia otros, y también que nuestra firmeza debe resistir en ese caso a Satanás en todo tiempo, y también nuestra carne y el mundo. Cuando nosotros estamos firmes, mis amados hermanos, en esas características, usted va a tener paz para con Dios de que usted está dentro de la voluntad de Dios. Ahora, hoy vamos a traer otro tema, vamos hasta donde nos dé los minutos, y en esta noche quiero decirles, mis amados hermanos, que otra de las razones por las cuales debemos de buscar la paz es que realmente nosotros estemos en armonía. Y quizás usted puede decir, bueno, y pudiera estar yo en armonía. Usted lo puede pensar. Pero el tema es, mis amados hermanos, y aquí vamos a ver lo que dice Filipenses, versículos 4, 1 y 2, bueno, 1 al 3. Dice, así que, hermanos míos, y deseados gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ciertamente, mis amados hermanos, no sabemos qué es lo que realmente estaba sucediendo ahí con Evodia y Síntica, puesto que el apóstol Pablo estaba llamando a hacer una exhortación de que fueran de un mismo sentir. Lo cierto es, mis amados hermanos, que la armonía verdaderamente se basa en nuestra relación con Dios. Entre usted y yo, mi amado hermano, mantengamos nuestra relación con el Señor, y como esos temas son para cultos de oración, mi amado hermano, es importante entender de que usted pueda verdaderamente tener una mejor relación con el Señor, para que el Señor vaya transmitiendo en usted lo que realmente Él desea que nosotros seamos. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 5, el verso 1. Dice la palabra, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y el verso 2 dice, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, una de las cosas que realmente permite la armonía entre los hermanos en la iglesia
y que le va a ayudar también entre su familia y los que están alrededor de su barrio, mi amado hermano y hermana, es que verdaderamente usted anda en amor. Pero la manera como usted va a andar en amor es tratando de imitar a Dios en todo lo que es Él. Entonces, Evodia y Síntica, mi amado hermano, vivían, verdaderamente deberían vivir, bueno, según el contexto bíblico, ¿verdad? En este caso deberían de ser de un mismo sentir. Entonces no sabemos exactamente el contexto así, porque es que estas dos hermanas estaban peleadas o en contienda, pero lo cierto, mi amado hermano, es de que aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace un llamado. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora, me pregunto, ustedes, mis amados hermanos, si ustedes un tipo de Evodia y Síntique en este momento. Realmente, mis amados hermanos, una de las bases necesarias para poder nosotros ser de un mismo sentir es que andemos en el Señor, en amor, y que seamos imitadores de Dios. ¿Cómo vamos a ver eso? Bueno, Dios nos amó a nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo, aún a pesar de lo que nosotros somos, mis amados hermanos. Él nos amó y Él pensó más en nuestra salvación, en el bienestar de nuestra vida, hacia una vida eterna, que realmente en esas características que uno o el otro pudieran tener de diferencia. ¿Saben, mis hermanos? Dice la palabra del Señor ahí en Lucas, capítulo 17, del 1 al 5, dice la palabra del Señor, y dice así de esta manera. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es de que no vengan tropiezos, mas hay de aquel porque vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar para hacer tropezar a uno de esos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y si 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Palabras del Señor Jesucristo. Pero el verso 5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y es que, mi amado hermano, y saben una cosa, y en el verso 6 el Señor Jesucristo le responde, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, mi amado hermano, ¿saben una cosa? Los apóstoles dijeron, bueno, qué difícil lo que estás proponiendo, Señor. Pero solamente a través de la fe podemos entender esto, o podemos tratar de poder asimilarlo como parte de nuestra vida. Entonces, qué importante que usted y yo entendamos, mi amado hermano, que en la obra del Señor todos tenemos de ser un mismo pensamiento. No podemos jalar para un lado ni para el otro. Pero lo cierto, mis amados hermanos, es de que tenemos que pensar, aún a pesar de nuestras diferencias, aún a pesar de nuestros defectos y también nuestras virtudes, siempre pensar en lo que es mejor para la obra del Señor y para que usted sea una persona que procure la paz. Dice ahí en San Mateo capítulo 5, hermanos, vamos conmigo a San Mateo capítulo 5, una de las bienaventuranzas. Y aquí hay bendición también. Dice la palabra del Señor en San Mateo capítulo 5, dice la palabra del Señor en el verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Saben, mi amado hermano, Dios nos llamó a nosotros a que verdaderamente nosotros seamos pacificadores. Los cristianos podemos, mis amados hermanos, debemos de ser un mismo sentir. ¿Cómo? A través del amor, como lo acabamos de explicar, y ese amor se va a reflejar en un mejor trato para con su hermano, su hermana, y también para con su familia. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 3, verso 8. Vámonos un momentito que dice la palabra del Señor. 1 Pedro capítulo 3, verso 8. Vamos a ver qué dice el Señor en su palabra. Una cita bíblica que usted ya conoce. Dice así la palabra de Dios. Finalmente, sé todo de un mismo sentir. ¿Y cuál es ese sentir? Vamos a ver la lista. Compasivos. Amándonos fraternalmente. Misericordiosos. Amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora mi pregunta es, ¿eres tú bendición para tu casa? ¿Eres tú bendición para tu hermano o para tu hermana? O como decía ya el Señor Jesucristo, está siendo piedra de tropiezo porque usted está siendo una persona que no está pensando en lo que más le conviene al Señor y su obra, tratando de implantar lo que usted cree, lo que usted piensa, lo que usted debe ser. ¿Sabe, mi amado hermano? Dios nos enseña a nosotros a través de su palabra que nosotros no debemos de buscar lo nuestro propio, sino lo que es de Cristo. Y debemos de entender esta parte. Ahora, la paz brota verdaderamente, mi amado hermano, de una genuina y constante relación en Cristo Jesús. Y saben, en el momento que usted y yo entramos en Cristo, Él comenzó a fundar esas relaciones interpersonales, pero en un plano mayor, que es a través del Señor. Nosotros ya no podemos, mis hermanos, verdaderamente estar en planos en la carne de molestia, o por circunstancias que ya yo no le hablo más a alguien porque verdaderamente me cae mal o lo que sea, sino que verdaderamente ahora, si está en Cristo, mi amado hermano, usted debe de ser una persona que piensa de esta manera. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz. Ahora, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces Dios verdaderamente a través de Jesucristo, mi amado hermano, Él es nuestra paz ahora, porque nuestras vidas ahora son transformadas y cada día que pasa, es verdaderamente Dios está cumpliendo ese propósito en usted. Dice ahí Filipenses capítulo 1, verso 6. Pero debemos de dejarnos, mis hermanos, verdaderamente ser guiados por el Espíritu Santo. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Saben, hemos hablado mucho sobre ese tema, pero ¿saben qué es una de las cosas que limita el crecimiento espiritual y hacer la voluntad de Dios? Y quizás usted está molesto o molesta con alguna persona en Cristo. Es nuestro orgullo. Quizás, mis hermanos, andamos en la carne y nuestro orgullo se fortalece, y realmente eso es lo que verdaderamente Dios no quiere. Dios desea que realmente andemos, como dice la palabra de Dios ahí en Gálatas. Y Gálatas lo dice muy claramente, ahí en Gálatas capítulo 5, dice el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y usted me dice, ay, mi hermano, qué difícil que está eso, ¿cómo me la está poniendo? Bueno, vamos a tener que decir como los apóstoles dijeron, Señor, aumentando la fe. Pero saben, mis hermanos, cada vez que usted y yo nos acercamos verdaderamente ante el trono de la gracia, ante la presencia del Señor, esas cosas que Dios ve en usted y que usted sabe verdaderamente que hay que trabajar en eso, usted las va a ir sometiendo a la voluntad de Dios, y Él se va a ir encargando de hacer esas transformaciones. Pero tenemos que dejarnos ser transformados, mi amado hermano, mi amada hermana. Ahora, saben, mis hermanos, esa paz verdaderamente es la que Dios busca a través de su Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 4. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versos del 1 al 4. Dice el Señor así. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Usted se ha puesto a pensar en esta palabra que dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una vocación, mi amado hermano, tiene que ver quizás con una carrera. Desde que nosotros comenzamos la vida en Cristo, comenzamos una carrera espiritual y fuimos llamados a que verdaderamente podamos cumplir con cabalidad esa carrera, esa vocación de que ahora somos hijos de Dios. Y dice la palabra del Señor, con humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando verdaderamente, mi amado hermano, la iglesia está de acuerdo en que hay que sacar la obra del Señor hacia adelante, cuando la iglesia está de acuerdo, mi amado hermano, en que tenemos que comenzar a ser más armoniosos con los demás hermanos, de alguna u otra manera,
incluso con su familia, estamos buscando verdaderamente ese vínculo de la paz. Yo sé que quizás hay personas que pueden ser difíciles porque dice la palabra del Señor, soportándonos con paciencia. No hay opción. Aquí dice la palabra del Señor que con toda humildad y mansedumbre, algo muy importante, lo que les venía diciendo acerca del orgullo. Hay mucho creyente orgulloso que no soporta verdaderamente situaciones de nuestra propia naturaleza humana, mi amado hermano, pero que dice con toda humildad y mansedumbre. Estas es las dos palabras claves que se necesitan para poder usted verdaderamente guardar ese vínculo de la paz. Humildad y mansedumbre. Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, la palabra guardar, mi amado hermano, implica, o con un significado, un esfuerzo diligente y una vigilancia seria. El Espíritu nos da, mi amado hermano, saben, nos ha unido con la paz de Dios. Ahora es nuestro deber mantener dicha unidad y preservar la paz por nuestra propia diligencia. En otras palabras, usted y yo, como dice 1 Pedro 3:8, nosotros fuimos llamados, mi amado hermano, a ser de bendición. Y como dice ahí Mateo capítulo 5, el verso 9, si no mal me acuerdo, dice la palabra del Señor que nosotros fuimos llamados, dice, bienaventurados los pacificadores. Entonces, no les trae a ustedes verdaderamente el pensamiento, mi amado hermano, de que Dios quiere que usted sea de bendición, siendo una persona verdaderamente de paz, pacificadora, que realmente, mi amado hermano, que con humildad y con mansedumbre, tratemos nosotros de manejar las cosas de tal manera que guardemos siempre el vínculo de la paz, en pro de la obra del Señor. Si usted aplica esto a su vida y a su corazón, no solamente lo va a aplicar a sus hermanos, lo va a aplicar usted a su esposo o a su esposa, a sus hijos, o de sus hijos hacia usted, o de sus vecinos. ¿Saben? Tenemos que ser luz en el Señor, y que verdaderamente esa nueva vida que Cristo nos dio a nosotros, mi amado hermano, sea reflejada en nosotros. Allá lo dice San Mateo, en el capítulo 5, también. Dios desea que usted y yo, mi amado hermano, seamos luz en medio de esta oscuridad en las cuales verdaderamente usted y yo sabemos que existe por todo lado. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, el verso 14, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Usted y yo, mi amado hermano, aunque usted diga, nadie me ve, pero quizás, mis amados hermanos, el vecino sí está viendo lo que usted está haciendo. Y realmente usted y yo tenemos que ser verdaderamente, mi amado hermano, hijos de la luz y no andar en tinieblas. Allá Hebreos capítulo 12, también dice la palabra del Señor, habla acerca de que tenemos muchos testigos, que ellos están viendo cómo nos comportamos. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, acordémonos de aquella vocación a la cual fuimos llamados, porque esa es una carrera que usted y yo debemos de ir experimentando. ¿Saben? No hay una de las cosas más lindas que Dios puede hacer, que Él quiere transformar nuestra vida al carácter de Él. Él quiere que tengamos un carácter de mansedumbre, Él quiere que tengamos un carácter de paciencia, como lo dice ahí San Mateo capítulo 11, versos 29. Él quiere, mi amado hermano, que tengamos que corramos una carrera con paciencia. ¿Qué significa? Van a haber situaciones en donde vas a ser probado por esta paciencia y Dios quiere ver tu reacción. Pero ya sabemos las herramientas que necesitamos para poder ser como el Señor. Y dice ahí, mansedumbre, humildad y mansedumbre. Es lo que Dios quiere que nosotros mantengamos ahí. Mis amados hermanos, no podemos estar en paz con Dios si estamos en conflicto con un hermano o hermana.
en Cristo. ¿Saben? Es muy poderoso lo que dice la palabra del Señor ahí en San Mateo capítulo 5 acerca de la oración. Usted no puede estar en paz, ni Dios puede oír su oración cuando usted verdaderamente, mis hermanos, pues no anda, usted no anda bien, digamos, en las relaciones interpersonales con otros hermanos, o con su familia también, que pudiera ser hermanos en Cristo también. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, el verso 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, en un creyente, mi amado hermano, que tenga ese sentimiento de odio, o de resentimiento, o de rencor, verdaderamente un creyente que ha sido realmente lavado por la sangre del Señor y he dado una nueva vida y una nueva paz, mi amado hermano, yo creo que ya sería bueno pensar en que Dios desea con todo el corazón tu paz. Y verdaderamente, mi amado hermano, esa paz solo se logra cuando usted y yo comenzamos a arreglar cosas. Dice ahí en San Mateo capítulo 18, citas bíblicas conocidas por usted y por mí, pero qué importante reconocerlas. Vamos a ver lo que dice San Mateo capítulo 18. Dice la palabra del Señor, dice que el verso 21. Y acordémonos, mis hermanos, que verdaderamente esto viene hablando acerca de la disciplina y perdón en la iglesia. Pero también dice la palabra del Señor, dice que en el verso 21 del capítulo 18, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, si usted multiplica, quizá la multiplicación le da 490 veces, pero lo que quiere decir, mi amado hermano, es que todas las veces que sea necesario que mi hermano peque contra mí, yo tengo que perdonar. Y entonces usted me va a decir, mi hermano, qué duro lo que se está diciendo. Bueno, la palabra del Señor dice allá en Lucas 17, capítulo 17, el verso 3, en adelante, lo que decían los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Ahora, quiero explicarles esta parte. Y usted puede decir, mi hermano, lo que me hizo mi hermano fue muy duro, fue muy difícil, me dolió un montón. Yo doy como recomendación, mi amado hermano, verdaderamente que oremos por esa situación y dígale, Señor, verdaderamente esa situación me lastimó mucho, pero yo no quiero sinceramente sentir cosas feas contra el hermano o contra la hermana. Ayúdame a tener un espíritu perdonador, un espíritu misericordioso, para yo tener paz en mi corazón. Porque verdaderamente, mi amado hermano, cuando usted comienza a tener rencillas contra otros hermanos u otras hermanas, o su misma familia que pudiera estar en Cristo también, usted piensa y piensa y piensa y piensa y piensa, y no tiene paz, y le produce en su corazón amargura, tristeza, enojo, y un montón de cosas más. Pero cuando usted y yo nos acercamos ante el trono de la gracia, y le decimos al Señor, Señor, ayúdame a perdonar a mi hermano, me resintió mucho lo que me hizo el hermano. Yo quiero pedirte, por favor, que me des ese espíritu perdonador, a ser manso y humilde de corazón, para guardar, para soportar con paciencia, y poder verdaderamente llegar a ese punto de lo que es el perdón delante del Señor. ¿Sabe, mi amado hermano? Debemos entender esa parte. Dice Romanos capítulo 12, verso 18. Vamos un momentito a lo que dice la palabra de Dios en Romanos verso 18, 12, 18. Cita que usted y yo conocemos, dice la palabra de Dios, y Él da un consejo. Dice el verso 17 de Romanos 12, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice la palabra del Señor, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, nos damos cuenta aquí, mis amados hermanos, que verdaderamente Dios nos da ciertas reglas a través de su palabra de cómo tratar situaciones. Pero al final, la decisión es suya. Al final,
la paz en su corazón, la quiere en su corazón. Aplique los principios bíblicos que acabamos de leer a través de la palabra del Señor, mis hermanos. Una de las cosas para ir avanzando con el tema es que verdaderamente para poder tener esa paz, Dios nos llama a que seamos compasivos, como otro aspecto que vamos a ver. Dios nos llama a que seamos compasivos. Y saben, mis amados hermanos, en esos que seamos compasivos, verdaderamente nosotros tenemos varios aspectos importantes que abordar. Quizás no lo voy a abordar todos en esta noche por una cuestión de tiempo. Yo creo que ya casi se me va el tiempo. Pero dice algunos aspectos que vamos a ver y luego la otra oportunidad vamos a terminar de verlos para seguir adelante con el tema. Dice la palabra del Señor ahí en Job 29, 15 y 16. Vamos a ver qué dice el Señor en su palabra. Job 29. Job 29, 15 y 16. Y eso aquí, mi amado hermano, Job habló de ayudar a individuos que eran ciegos, cojos y pobres. Y dice la palabra del Señor en Job 29, 15 y 16. Vamos a ver qué dice el Señor. Dice así: yo era ojos al ciego y pies al cojo, y a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Entonces, vea lo que dice aquí Job. Job, mi amado hermano, él verdaderamente tenía ese corazón, que él tenía un corazón compasivo para tener esa paz. ¿Cuánto produce paz? Verdaderamente tener la bendición y la oportunidad de ayudar a otros también que están en necesidad. Puede ser que usted sepa de personas que tengan necesidad de ayuda espiritual, que quizás que está pasando por una situación difícil, mi amado hermano o hermana, y usted sepa que es importante orar. Saben, una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón siempre es orar por las personas que padecen de cáncer, o que están en agonía, o que están con depresión, o que están con ansiedad, con todo ese tipo de cosas, mi amado hermano. Ore por esas personas, porque de ellas no sabemos sinceramente si ellos van, esa situación que están pasando va a ser la oportunidad para conocer al Señor. Llevémosle la palabra del Señor a ese tipo de personas también, para que puedan entender, mis amados hermanos, que hay un problema más grande, que hay un problema que verdaderamente se puede resolver y que no es tan grande como Dios puede hacer que verdaderamente se resuelva. Es importante entender esto. Ahora, la mujer virtuosa fue elogiada por extender sus manos para ayudar a los pobres. ¿Sabían ustedes eso? Entonces dice la palabra de Dios ahí en Proverbios capítulo 30. La mujer virtuosa fue elogiada entonces por extender sus manos para ayudar a los pobres. Dice Proverbios 31:20, dice el Señor en su palabra, de esta manera. Y ella dice la palabra del Señor de ella: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Bueno, dice el verso 20, dice, alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. Entonces, qué lindo es saber, mis amados hermanos, de que usted en un poquito, en las diferentes áreas que se requieren en el ser humano de ayudar a otros, usted lo puede hacer y yo lo puedo hacer también. Es de mucha bendición. También, ¿quiénes en nuestro alrededor necesitan nuestra ayuda? Pónganse a pensar. ¿Quiénes alrededor suya necesitan la ayuda? ¿Sabe usted de personas que necesitan la ayuda? Aparte de sus hermanos en Cristo. Personas que pudieran estar ahí en el grupo de oración, ponen mucho, oremos por fulano, oremos por mengano, oremos. ¿Por qué? Porque, mi amado hermano, solo Dios puede resolver cosas que se nos escapan de nuestras manos. Y deseamos, hay una cosa muy importante, ¿por qué oramos nosotros? Para que esas personas reciban bendición. Y es importante que usted y yo, mi amado hermano, seamos bendición, no solamente en oración, sino en acción. Entonces, es importante que usted y yo podamos entender eso, no solamente en oración, sino también en acción. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender esa parte.
y decir en este caso que si usted sabe de personas que no tienen alimento, que no tienen ropa, que están pasando por una situación difícil, que acaban de perder un ser querido, demostremos nuestro amor cristiano. Como decía ahí la palabra del Señor en San Mateo capítulo 6, en capítulo 5, acerca de nuestra luz. Saben, una de las maneras que demostramos nuestras obras de que somos creyentes, verdaderamente, mi amado hermano, es haciendo buenas obras. Porque verdaderamente van a decir, esta persona realmente tiene el amor de Dios en su vida y en su corazón. Qué importante entender esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor ya, para ir terminando con este punto. Vamos a dejarlo por acá, pero vamos a terminar leyendo en Mateo capítulo 25, versos 40. Mateo 25, versos 40. Dice el Señor en su palabra. Y con esta cita bíblica terminamos, para que usted pueda meditar sobre la palabra que hemos dicho, a través de la palabra del Señor, mis hermanos, y usted pueda ser de bendición para otros también. Dice Mateo 25, 40, dice, y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, verdaderamente, mis hermanos, necesitamos ser compasivos. Como resumen, podemos decir entonces, ya para concluir, podemos decir entonces que verdaderamente se necesita de armonía, se necesita de paz, pero también se necesita de esa mansedumbre, de esa humildad, para mantener ese vínculo de la paz en el Espíritu Santo guardado. Si usted, mi amado hermano, y yo entendemos que realmente lo más importante es lo que piensa Dios y no lo que yo pienso, lo que yo crea, debemos de pensar, mi amado hermano, en lo que Dios quiere a través de su obra. Yo deseo con todo mi corazón que usted atesore en su corazón este mensaje y lo ponga en su corazón. Y si usted tiene personas en las cuales usted ha estado enojado por mucho tiempo, ha estado molesto, entonces ore al Señor para que Dios le dé ese tiempo perfecto para que pueda arreglar eso con esa persona y usted pueda tener paz en su corazón. Qué lindo lo que dice el Señor en su palabra, verdaderamente, mi amado hermano. Él quiere que Él guarde el vínculo de la paz a través de un pensamiento de mansedumbre, de humildad y de soportar a las personas también. ¿Qué le parece si oramos y terminamos acá y nos vemos en la próxima? ¿De acuerdo? Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche te damos las gracias por tu bondad tan infinita y por tu gran amor. Bendice, Señor, este mensaje que se ha predicado, que realmente sea de bendición a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que lo atesoren en sus vidas, que si hay alguien, Padre eterno, algún hermano que esté molesto o que esté con resentimiento, Señor, por alguna situación que desconocemos, Padre, que realmente, Señor, podemos aplicar lo que tú nos enseñaste a través de tu palabra. ¿Cuántas veces perdonaré yo a mi hermano? Le dice el Señor, dice el apóstol Pedro, hasta 70 veces, hasta 7, pero no, hasta 70 veces dice el Señor en su palabra. Gracias te doy, Señor, por esa palabra y ayúdanos a ser mansos humildes de corazón, Señor, y a siempre pensar en tu obra y en guardar ese vínculo perfecto de la paz. En tu mano nos encomendamos todo esto y damos las gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Y que Dios Altísimo me los bendiga, mis amados hermanos.